Super Visa para padres y abuelos, cambios en marzo 2026. Si alguna vez quisiste traer a tu mamá, a tu papá o a tus abuelos a vivir contigo en Canadá por una larga temporada, pero el gobierno te dijo que no ganabas suficiente dinero, entonces este video es para ti. Porque el 31 de marzo de 2026 entró en vigor un cambio importante en el programa de Super Visa para padres y abuelos, y miles de familias hispanohablantes en Canadá podrían ahora calificar cuando antes no podían. El gobierno canadiense anunció nuevas formas de calcular el ingreso mínimo requerido para este programa. Esto significa que si antes te rechazaron o si nunca te animaste a aplicar porque no llegabas al monto requerido, hoy las reglas funcionan de manera diferente y más flexible. Este cambio no es un rumor. No circula en WhatsApp. Viene directamente de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía Canadá, la institución que en inglés se conoce como IRCC. Y en este video te lo voy a explicar paso a paso, en palabras sencillas, para que puedas entender exactamente qué cambió y qué significa para ti y para tu familia. Primero, hablemos de qué es la Super Visa, porque no todo el mundo la conoce. La Super Visa es un tipo especial de visa de visitante de entradas múltiples que el gobierno de Canadá creó para que los padres y abuelos de ciudadanos canadienses y residentes permanentes puedan venir a vivir con su familia en Canadá por períodos largos. A diferencia de una visa de turista regular, que normalmente permite quedarse hasta 6 meses, la Super Visa permite quedarse hasta 5 años seguidos en cada entrada. Y la visa en sí misma puede ser válida por hasta 10 años, lo que significa que pueden entrar y salir varias veces durante ese periodo. Es, en esencia, la opción más generosa que Canadá ofrece para reunir a las familias sin necesidad de buscar la residencia permanente de inmediato. Ahora bien, para que el gobierno apruebe una Super Visa, la persona que vive en Canadá, es decir, el hijo, la hija o el nieto que invita a su familiar, debe demostrar que tiene ingresos suficientes para sostener económicamente a su padre, madre o abuelo durante la visita. Esta persona se llama el anfitrión, y su ingreso debe superar un mínimo establecido por el gobierno según el tamaño de su familia. Ese mínimo se basa en algo llamado el umbral de bajos ingresos, que en inglés se denomina Low Income Cutoff, o LICO, más un 30% adicional. Ese porcentaje adicional existe para asegurarse de que el anfitrión no solo puede sobrevivir él mismo, sino también apoyar a quien está invitando. Durante muchos años, el único ingreso que el gobierno aceptaba para calcular este requisito era el del último año fiscal. Esto era un obstáculo enorme para muchas familias. Había personas que en un año habían tenido menos ingresos por razones completamente válidas, como una licencia de maternidad, un cambio de trabajo, un periodo de emprendimiento con ingresos variables, o una situación de salud. Un solo año malo podía significar que toda la familia quedaba excluida del programa, sin importar cuánto ganaban antes o cuánto ganaban después. Eso cambia con las nuevas reglas del 31 de marzo de 2026. El primer gran cambio es el siguiente. Ahora el gobierno acepta que el anfitrión demuestre que cumplió con el ingreso mínimo en cualquiera de los 2 últimos años fiscales antes de presentar la solicitud. Esto se llama una ventana de evaluación extendida. Lo que significa en términos prácticos es que si en el año más reciente tus ingresos fueron bajos, pero en el año anterior sí alcanzabas el mínimo requerido, ahora puedes usar ese año anterior para calificar. Ya no tienes que depender de un solo año. Tienes 2 años entre los cuales elegir el que mejor te represente económicamente. El segundo gran cambio es todavía más innovador. Antes, el ingreso de la persona que quería venir a Canadá, es decir, el padre, la madre o el abuelo que solicitaba la visa, no contaba absolutamente para nada en el cálculo. Solo importaban los ingresos del anfitrión en Canadá. Ahora, si el anfitrión cumple con un porcentaje mínimo del ingreso requerido por sí solo, puede complementar la diferencia con los ingresos del familiar que quiere venir. Esto reconoce una realidad que muchas familias ya vivían. Muchos padres y abuelos tienen pensiones, ahorros, propiedades que generan renta, o inversiones en sus países de origen. Esos ingresos ahora pueden sumar a la solicitud y cerrar la brecha entre lo que gana el anfitrión y lo que pide el gobierno. Ambos cambios aplican a las solicitudes nuevas presentadas el 31 de marzo de 2026 o después de esa fecha. Pero también aplican a las solicitudes que ya estaban en proceso de revisión en esa fecha. Si presentaste una solicitud antes del anuncio y todavía está esperando una decisión, el gobierno va a evaluar tu caso con las nuevas reglas automáticamente. No necesitas retirar tu solicitud ni volver a aplicar desde cero. Pasemos ahora a hablar de los documentos.
Para aprovechar la nueva opción de los 2 años, el anfitrión debe presentar su notificación de evaluación de la Agencia de Ingresos de Canadá, que en inglés se llama Notice of Assessment, para ambos años fiscales anteriores. La Agencia de Ingresos de Canadá se conoce en inglés como CRA. El gobierno usará el año que resulte más favorable. También puede presentar sus declaraciones de impuestos T4 o T1, recibos de pago de los últimos 12 meses, estados de beneficios de seguro de empleo, o una carta del empleador confirmando cargo y salario. Para los trabajadores por cuenta propia, se acepta una carta de contador certificado. Para incluir los ingresos del familiar que viene de visita, ese padre, madre o abuelo debe demostrar sus ingresos con documentos como estados de pensión, resúmenes de cuentas de inversión, estados bancarios, o documentos oficiales de ingresos emitidos en su país de origen. Todos los documentos en otro idioma deben estar traducidos al inglés o al francés por un traductor certificado. Además de los requisitos de ingreso, recordemos que la Supervisa también exige otros elementos. El padre o abuelo que solicita la visa debe tener un seguro médico privado vigente por al menos un año, emitido por una aseguradora canadiense o aprobada por el gobierno. Debe ser admisible a Canadá, lo que significa que no debe tener problemas de admisibilidad de carácter médico o por antecedentes penales. Y debe demostrar intención genuina de visita, es decir, que tiene vínculos con su país de origen y que tiene la intención de regresar al finalizar su estadía. Hablemos ahora de algunos términos que van a aparecer cuando investigue sobre este tema y que es importante entender bien. El primer término es anfitrión. En el contexto de la Supervisa, el anfitrión es el ciudadano canadiense o residente permanente que vive en Canadá y que invita a su padre, madre o abuelo. El anfitrión es responsable de demostrar que tiene los ingresos suficientes y de firmar una carta de invitación comprometiéndose a apoyar económicamente a su familiar durante la visita. El segundo término es cofirmante. El cofirmante es una persona adicional que puede agregar sus ingresos a los del anfitrión para cumplir con el requisito económico. Generalmente es el cónyuge o pareja de hecho del anfitrión. Si el anfitrión está casado o vive con una pareja, esa persona puede sumar sus ingresos para alcanzar el mínimo requerido. El tercer término es LICO, que son las siglas en inglés de Low Income Cutoff, y en español significa umbral de bajos ingresos. Este es el número base que el gobierno usa para definir cuánto dinero necesita ganar una familia según su tamaño para no estar en situación de pobreza. Para la Supervisa, el ingreso del anfitrión debe superar este número más un 30% adicional. Ese 30% es el margen que el gobierno exige para asegurarse de que la familia pueda sostenerse con comodidad al incluir al familiar visitante. El cuarto término es admisibilidad. Una persona es admisible a Canadá cuando cumple con todos los requisitos legales para entrar y quedarse en el país. Si alguien tiene antecedentes penales graves, ciertas condiciones médicas que representen un peligro para la salud pública, o ha violado leyes de inmigración en el pasado, puede ser considerado no admisible, lo que significa que su solicitud de Supervisa podría ser rechazada independientemente del ingreso del anfitrión. Existen varias creencias equivocadas que circulan en la comunidad hispana sobre la Supervisa, y es importante aclarar cada una de ellas. La primera creencia errónea es que si antes te rechazaron por no tener suficiente ingreso, ya no puedes volver a intentarlo. Esto es falso. La realidad según el gobierno de Canadá es que puedes presentar una nueva solicitud en cualquier momento si tu situación ha cambiado. Y con los cambios del 31 de marzo de 2026, muchas personas que antes no calificaban ahora sí pueden hacerlo gracias a la nueva ventana de 2 años y a la posibilidad de incluir los ingresos del familiar visitante. La segunda creencia errónea es que la Supervisa convierte automáticamente a los padres o abuelos en residentes permanentes de Canadá. Mucha gente cree esto, pero en realidad la Supervisa es únicamente una visa de visitante de larga duración. No otorga residencia permanente. El visitante sigue siendo un residente temporal que debe cumplir las condiciones de su estadía y, en algún momento, regresar a su país de origen o renovar su estatus si corresponde. La tercera creencia errónea es que si la solicitud ya fue presentada antes del 31 de marzo de 2026, ya no puede beneficiarse de las nuevas reglas. Esto también es falso. El gobierno confirmó que todas las solicitudes que ya estaban en proceso de revisión en esa fecha serán evaluadas automáticamente con los nuevos criterios. No necesitas retirar tu solicitud ni volver a pagar tarifas adicionales para que tu caso sea revisado bajo las nuevas reglas. Si quieres profundizar en este tema o comenzar tu proceso, aquí te dejo los recursos oficiales donde puedes encontrar información verificada.
El primero es el sitio web de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía Canadá, disponible en canadá.ca/inmigración-refugiados/visitar-Canadá. Ahí encontrarás toda la información oficial sobre la Supervisa, los requisitos actualizados, los formularios y las instrucciones paso a paso. El segundo recurso es el aviso oficial del gobierno con el anuncio del cambio, disponible en canadá.ca/ircc/noticias/avisos/cambios-super-visa. Este aviso tiene la explicación técnica del cambio de política en términos del gobierno. El tercer recurso es el Consejo de Inmigración de Canadá, conocido como CIC News, en cicnews.com, donde puedes leer análisis y explicaciones en inglés sobre estas actualizaciones. Antes de cerrar, es muy importante que recuerdes lo siguiente. Este video tiene un propósito educativo. La información aquí compartida proviene de fuentes oficiales del Gobierno de Canadá y está actualizada a la fecha de publicación. Sin embargo, cada caso migratorio es diferente y depende de circunstancias individuales. Para asesoría legal específica sobre tu situación, consulta con un abogado licenciado o un representante de inmigración autorizado, conocido en inglés como RCIC. Ellos pueden revisar tu caso en detalle y orientarte con base en tu situación particular. Si este video te fue útil, compártelo con algún familiar o amigo que esté pensando en traer a sus papás o abuelos a Canadá. Hay mucha desinformación circulando en redes, y la mejor forma de combatirla es compartiendo contenido confiable. Seguimos aprendiendo juntos. Fuente oficial principal: Immigration, Refugees and Citizenship Canadá. Aviso oficial de cambios al cálculo de ingresos para la Supervisa de padres y abuelos, publicado el 20 de marzo de 2026. Disponible en canadá.ca/ircc.